Muy buenos días, hermanos. El pensamiento que quiero compartir con ustedes el día de hoy se titula Yo y mi casa. Hace pocos días atrás escuchábamos a David hablando sobre el capítulo 24 de Josué. La verdad que ese mismo día yo lo había estado leyendo y me maravillaba mucho el discurso de despedida de Josué. Me hizo acordar a un pasaje muy similar que está en Hechos capítulo 20, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso también, en cierta manera para dar un mensaje de despedida. Es algo que Moisés ya había hecho con el pueblo antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida y antes de que muriera. Él había congregado al pueblo. Deuteronomio capítulo 31, específicamente vemos ese momento cuando Moisés se dirige al pueblo para darles las últimas palabras. Ahora, muchos años después de aquel evento, el sucesor de Moisés, Josué, repite los mismos conceptos a oídos de todo el pueblo. Y quiero detenerme muy brevemente en lo que dice el versículo 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está, ya de acuerdo a lo que dice el capítulo anterior, el versículo 1, dice, estaba viejo y avanzado en años. Josué era un líder guerrero que había obtenido muchas victorias y se había comportado muy valiente y esforzadamente. ¿Se acuerdan que el consejo de Dios era esfuérzate y sé valiente? Bueno, lo había logrado, lo había hecho. El pueblo de Israel estaba en reposo, dice el mismo versículo, de todos sus enemigos. 2 tribus y media estaban del otro lado del Jordán y el resto al lado occidental del río. Ya no hay batallas. Todos los enemigos habían sido muertos y los que no habían sido hechos tributarios. El reposo que Dios había prometido ahora era una realidad. Pero el reposo suele tener un lado negativo, ¿no? Y nunca más cierto que en el aspecto espiritual, porque puede llevarnos al sueño y al olvido. Sí, dice que Josué los reúne para darle este discurso de despedida en un lugar histórico que se llamaba Siquem. Es un lugar que ellos conocieron muchos años después de la primera vez en que Abraham estuvo en ese lugar. Porque Siquem fue el primer lugar donde Abraham se detuvo y donde recibió por primera vez la promesa en la tierra prometida. El primer lugar donde el patriarca edificó un altar. Años después de ese episodio, que está en Génesis capítulo 12, fue el lugar donde se estableció Jacob con su familia cuando volvía de la casa de Labán, una vez que se reconcilió con su hermano. Y en ese lugar, lamentablemente, fue deshonrada su hija Dina, y sus 2 hijos, Judá y Simeón, tomaron venganza despiadada sobre los habitantes del pueblo. Era el lugar donde los hermanos de José apacentaban sus ovejas, y a donde fue enviado inicialmente por su padre, antes de ser vendido. Cuando se estableció el pueblo, Siquem llegó a ser una ciudad dentro de las heredades de Efraín, que fue separada como ciudad de refugio para el homicidio involuntario, una de las 3 que Dios eligió para la tierra al oeste del Jordán. Y fue el lugar donde sepultaron finalmente los huesos de José, como él había solicitado. Ahora Josué reúne allí. ¿A quiénes reúne? Dice, a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, o sea, los representantes de todo el pueblo de Dios. El versículo 1 dice que se presentaron delante de Dios. Quizás en ese momento el tabernáculo estaba en Siquem, aunque el lugar establecido era Silo, pero pareciera que había sido trasladado para que Dios estuviera presente. Josué era un verdadero líder espiritual y llamó a Dios a la reunión, o mejor dicho, trajo a todo el pueblo a la presencia de Dios. ¿Y por qué los reunió Josué? Porque quería advertirles sobre el futuro, cuando él no estuviera más. Quería que se les grabaran lo que serían probablemente sus últimas palabras a todo el pueblo, que ya estaba establecido, disperso en toda la tierra, disfrutando del reposo.
¿Cuál fue la estrategia de él? Bueno, primero les recordó la historia de esa tierra, de cómo ellos llegaron a poseerla, porque era una promesa que llevaba varios cientos de años y que Dios había cumplido en esa generación. Les recuerda también algo que muchos de ellos habían vivido, cómo fueron liberados de la esclavitud y trasladados por el medio del desierto hasta ingresar a la tierra a través del Jordán, derrotar a sus enemigos y disfrutar de todas las posesiones que les pertenecían a ellos por pura gracia de Dios. Todo eso, dice Josué, lo hizo Jehová por vosotros. Hasta ahora yo estuve con ustedes, pero dice el capítulo 23, verso 14, dice, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconozcan, dice, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Ahora Josué dice, ¿qué pasará cuando yo no esté con ustedes? O cuando mueran los viejos que han visto todo esto. Por lo tanto, el consejo de Josué del versículo 14 dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quiten de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Les estaba pidiendo fidelidad e integridad para con Dios. Pero Josué sabía lo que iba a ocurrir en el futuro, porque ya Moisés se los había anticipado. Por eso él no quiere tener culpa en no advertirles. No quiere que alguien le diga que no lo advirtió con toda claridad, porque existe la posibilidad de que te olvides de quién te rescató y cuánto pagó por ti. Pero tienes que elegir, porque no se puede servir a dos señores, ¿verdad? ¿A quién quieres servir?, dice Josué. Porque si eso ocurre y no quieres servir a Jehová con integridad, y eliges servir a los dioses que adoraron los antiguos en Egipto o los habitantes de la tierra, quiero que sepas que yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué decisión ejemplar para todos en el día de hoy. No sabemos cuántos hijos tenía Josué, pero seguramente ellos ya eran grandes y habían seguido de cerca al líder que los había inspirado para que ellos también eligieran servir a Jehová. Josué estaba seguro de lo que ellos harían. Los vio crecer, los vio abrazar la causa de Jehová a punto de comprometer su palabra delante de todo el pueblo. Esto tiene una gran enseñanza para nosotros. Nuestros hijos tienen que vernos y que nuestro comportamiento como padres sea consecuente. Como padres debemos esforzarnos en la crianza de ellos, transmitiendo el amor por la casa de Dios, por su causa, por su servicio. Debemos propugnar aquellas cosas que los acerquen a Dios y que no sean de tropiezo cuando ellos tengan que tomar decisiones por sí mismos. Los deportes, por ejemplo, son muy buenos, pero si embarcás a tu hijo en una liga y promovés la competencia y lo alentás a avanzar, va a llegar el momento en que va a ser más doloroso el corte cuando compita con los horarios o actividades de la iglesia. Y entonces él tendrá que elegir. No te extrañes si elige el deporte, porque lo alentaste a hacerlo. Podemos decir lo mismo de las clases de danza, de los Boy Scouts o de cualquier cosa que nosotros como padres sabemos o suponemos que más adelante van a competir con las cosas espirituales. Debemos ser sabios en la crianza de nuestros hijos. Estoy seguro que Josué transmitió siempre que primero era el Señor en su casa. Querido papá y mamá, ¿te parece demasiado que tu hija venga a todas las actividades que la iglesia promueve? ¿No querés que sea un fanático de la iglesia? ¿Dónde querés que busque sus amistades? ¿De dónde buscará a la persona que lo acompañe en su camino en la vida? ¿En qué aspecto querés que él o que ella se destaque? Son preguntas que tenemos que hacernos como papás. Por supuesto que no hay garantías de un resultado final apropiado como nosotros queremos. Eso es cierto, porque nuestros hijos tomarán sus propias decisiones cuando sean grandes y quizás no sean las que nosotros esperamos, porque la fe no se hereda, la fe es personal. Pero aun cuando ellos no tomen decisiones correctas, siempre tendrán el ejemplo de sus padres, si estos fueron piadosos, sinceros y fieles. Eso va a marcar sus vidas.
y sabrán qué es lo mejor para cuando ellos tengan sus propios hijos y deban criarlos. Vivimos en una sociedad que tiene mucho para ofrecer a nuestros hijos. Muchas luces deslumbran sus ojos. Lamentablemente muchos padres también están encandilados. Los padres estamos para orientar a nuestros hijos, para guiarlos, para enseñarles. Los hijos nos han sido dados para que los formemos y hagamos de ellos personas de bien y que sirvan al mismo Dios que sirven sus padres. No dejes la crianza de tus hijos en manos de otros. La escuela, el barrio, el club no tienen nada verdadero para ofrecerles. Doy gracias a Dios porque mis padres supieron hacerlo. Muchas veces me quejé de que eran muy severos y estrictos. Pero las normas que ellos impusieron en mi casa fueron las barreras que al final me contuvieron dentro de los límites establecidos. Y cuando yo entendí y abracé la fe, yo sabía dónde tenía que caminar. En mi casa no había lujos, éramos una familia de trabajo y esfuerzo. Pero allí aprendí a temer a Dios y elegí servirle. Y espero haber transmitido lo mismo a mis hijos. Y si quizás llegue a la misma situación que Josué, de reunir al final de mis días a mi familia alrededor para un mensaje de despedida, poder decirles que la mejor decisión, la mejor elección para cuando yo no esté, sea servir a Dios con integridad y temor todos los días de su vida. Querido papá y mamá, si tu hijo pequeño no quiere venir a la iglesia, haz el esfuerzo y tráelo igual. Al principio no lo va a entender, pero con el tiempo te lo va a agradecer. Trabaja con diligencia para que tu hijo se sienta parte de la obra de Dios. Acompáñalo, aconsejalo. Un día lo va a entender y va a escoger por sí mismo. Josué se preocupó porque ellos estuvieran en la presencia de Dios. Dios es testigo, les dijo. Y luego escogió una gran piedra que sería testigo visible de la confrontación a la que ellos fueron llevados por Josué y la decisión que ellos tomaron ante Dios. ¿Quién dice que las piedras no oyen? Esta piedra, dijo Josué, ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros. Yo estoy libre, dijo Pablo, de haberles enseñado todo el consejo de Dios. No importa lo que hagan los demás. Yo y mi casa es mi prioridad. Yo y mi casa es mi ministerio principal. Yo y mi casa de cabeza en la iglesia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que Dios nos bendiga.